¿Qué tal, amigas y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Voces, el podcast. Yo soy Robinson Ortiz y hoy, como siempre, con un invitado muy especial. Seguimos metidos en el rollo del fútbol. José Javier del Águila, jugador de la Liga Nacional, tuvo también un paso por Europa. Es uno de los pocos mundialistas que tenemos en nuestro balompié y hoy nos acompaña para platicar de su carrera, de qué podemos esperar de José Javier del Águila en un futuro próximo. Así que acompáñenos. José Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Robinson? Todo muy bien. Feliz de poder estar compartiendo este momento en tu podcast. No, gracias a vos por el tiempo y la oportunidad. Pues como decía, vamos a hablar ahí de tu carrera. Obviamente hay que platicar de ese momento histórico para el fútbol guatemalteco, el tema del mundial, esa selección, esa generación de jugadores que nos hizo hasta llorar a muchos en aquel entonces. Vamos a platicar también en cómo viste a esta nueva selección que tuvo hace unos meses también la oportunidad de estar en el Mundial de Argentina y de tu paso en los diferentes equipos de la Liga Nacional. ¿Cómo comenzado vos en el rollo del fútbol? Platicamos aquí fuera de micrófonos un poquito de eso y que todos tenemos la referencia de que José Javier del Águila, incluso uno se mete al internet, en Wikipedia y Transfermarkt y aparece que Comunicaciones es tu primer club, pero vos me decías que hay algo todavía ahí atrás de los cremas. Sí, bueno, empiezo en el fútbol en un principio por mi papá, porque a él le gustaba mucho y empezamos en los campos del Roosevelt, que él me lleva ahí a un equipo que se llama Gladiadores. Después él forma su propio equipo, le empieza a gustar más ese tema y él forma el Deportivo del Águila. Sí. Y bueno, íbamos ahí todos los domingos, nos empezó a los dos a gustar más. Él también se dio cuenta o como que fue viendo que podía ayudar más y pues me lleva a las academias de Municipal que en ese entonces era la sub-8. Entonces yo empiezo en Municipal con los rojos en la sub-8. Estoy ahí, en principio entrenábamos me acuerdo en el estadio del Trébol, a veces en el Filosofado y en los campos del Filosofado. Y estuve ahí desde la sub-8 hasta la sub-15 más o menos. Sí. De ahí por temas de estudio del colegio me toca como que dar una pausa al fútbol y dejo de jugarlo por un año. Al regresar, por como son las cosas de la vida, ¿verdad? Me decido ir a Comunicaciones, a la sub-17. Me acuerdo que fue en el año 2007. Y ahí empieza mi camino, digamos, para llegar al equipo mayor. Como profesional, como sí. tal, digamos. Sí, de una manera de entrenamientos más, más profesionales. Ya entrenábamos todos los días, porque cuando estábamos en Municipal entrenábamos de martes y jueves y jugábamos los sábados. Y en cambio ya en Comunicaciones, en la sub-17, ya entrenábamos de lunes a viernes y jugábamos, dependiendo sábado o domingo. Se viene el tema de la convocatoria para esta selección sub-20. Dentro del grupo en aquel entonces sí estaba esa expectativa de lo que se termina logrando después, ¿o crees que fue circunstancial hasta cierto punto el logro? Se da también, recuerdo que Hugo Almeida llega, él era el entrenador de la mayor y por X o Y razón toma las riendas de esta selección. ¿Cómo viste esa parte vos de esa selección histórica? Pues yo pienso que nosotros sí nos la creímos desde un principio. Sí, siento que hubo muy buena como conexión con el cuerpo técnico entre Almeida, el profe Bobadilla y el profe Hashimoto con todo el grupo de jugadores. Nos lo trabajaron desde el primer día que empezaron con nosotros, que teníamos que ir al mundial, y al final nosotros emocionados para todo, que era un sueño, también nos la creímos. Y siento que además se hizo un buen trabajo con él. Creo que tanto físicamente como técnicamente, a pesar de que también pues, a muchos tal vez no les gustaba la forma de jugar del profe,
a nosotros nos era efectiva, ¿verdad? O sea, les funcionaba para las condiciones, digamos, que se tenían en ese entonces. Sí, o sea, nos era bastante efectiva porque siempre en la eliminatoria, digamos, para el Mundial siempre anotamos goles, ¿verdad? Pero sí estaba ese entusiasmo entre nosotros y creo que también algo que ayudó, que bueno, que he escuchado también de la próxima selección que fue al Mundial, de esta sub-20, de que no habían que rojos rojos solo en una mesa, cremas en otra y los departamentales en otra, sino que había mucha interacción entre todo el equipo. O sea, todos se llevaban con todos muy bien, como que jugáramos siempre en el mismo equipo. Entonces creo que eso ayudó para que todos jaláramos como dice, la carreta para el mismo lado. Entonces eso más todo el trabajo mental que nos hicieron de parte del cuerpo técnico, que se podía clasificar, que había que aprovechar que era acá. Creo que todo eso nos ayudó un montón para poder conseguir ese objetivo. Me imagino que ya después de tantos años y que pues nosotros lo seguimos recordando, los aficionados, me imagino ustedes también, hubo momentos que quedaron grabados en tu mente de esa noche cuando se consigue la clasificación. Pero siempre habrá algunos que como que los tenés presentes hasta el día de hoy o los recordarás de manera distinta. ¿Cuáles serían para vos, o uno en especial, no sé, de ese momento cuando el árbitro pita que se acabó y Guatemala por primera vez en un mundial? No me lo podía creer, la verdad, porque tengo siempre muy presente cuando él le pide la bola no recuerdo ahorita del jugador al que se lo pide, pero sí recuerdo que era mexicano el árbitro, Roberto García, me acuerdo que se llama. Fue así como que tanto trabajo por fin valió la pena, ¿verdad? Y el esfuerzo que también había hecho mi papá y mi mamá de estarme llevando, trayendo a todos lados, que había de alguna manera podido como retribuirle a ellos ese esfuerzo, ¿verdad? Y por ejemplo en la celebración se hizo desde la rotonda esa del Mateo hasta toda la Reforma. Uh-huh. Se hizo una caravana, ¿verdad? Pero me acuerdo que se bajó un señor él iba del otro lado como yendo para el Mateo. Paró el carro, se bajó en calzoncillos y emocionado, llorando, llegó a gritar ahí que Guatemala, que gracias pues que Guatemala había clasificado al Mundial. O sea, era una emoción de la gente que estaba ahí que no se podía creer. O sea, me quedo al final con eso porque fueron tantas cosas que vimos y increíbles. Bueno, de ahí viene, digamos, ya la participación en la Copa del Mundo allá en Colombia. Durante esos meses o tiempo previo a su participación, ¿cuál era la expectativa? Si me decís que para el premundial estaban motivados, que se la creían, que se iba a aprovechar también la localía, el trabajo que se había hecho con el técnico, la parte mental. Para la Copa del Mundo en sí, ¿iban con el mismo rollo? ¿O cómo llegó el grupo a ese momento? Yo creo que llegamos un poco, cuando vimos el grupo que nos había tocado, nos juntaron a todos ahí en el proyecto Gol. Y me acuerdo que fue de noche. Cuando vimos que era Nigeria, así no asustamos, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, va a estar duro. Va a estar duro porque obviamente la genética de ellos es superior. Sí, aparte te meten ahí jugadores de 25, 26 años, con 3 hijos. Sí, entonces dijimos, va a estar duro. Aparte que creo que han ganado campeonatos, siempre están peleándola, ¿verdad? Y que va a ir el subcampeón de Europa y dijimos, bueno, va a estar duro. De Arabia de Arabia Saudita no sabíamos qué esperar realmente porque era una incógnita. Pero siento que fuimos con eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo nos va. En los partidos de preparación que tuvimos contra varias selecciones no nos fue bien, ¿verdad? O sea, no perdimos todos los partidos. Pero sí nos quedó como esa espinita de decir, bueno, o sea, los perdimos, pero también nos dimos cuenta que tampoco era que fueran de otro mundo, ¿verdad? O sea, estaban ahí, cerca de nosotros, de repente 1 escalón, 2 escalones arriba, pero no se sentía esa diferencia abismal. Y eso que hemos jugado con Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? La sub-20 que había ido al Mundial, Argentina, con Argentina estuvo más parejo los partidos.
y era la Argentina donde estaba Lamela y Turbe, o sea, buenos jugadores, ¿verdad? Claro. Y después jugamos contra Camerún, me acuerdo, en Venezuela, y perdimos 2-0. Pero sí se sintió, digamos, esa diferencia en fuerza y en tamaño físico comparado con los partidos que habíamos tenido anteriormente de preparación. Entonces me acuerdo que ese día llegamos al hotel ahí en Armenia, en Colombia, y el profe Almeida nos pasó un video en Nigeria. No habíamos visto ni un partido de ellos, ¿verdad? Que me acuerdo estaban jugando contra China o contra Japón amistoso, y los vimos jugar y nos puso el partido como 15 minutos y lo paró y dijo, ya se dieron cuenta que no es nada distinto a lo que pueden ustedes ver. O sea, es un equipo que se le puede ganar. Y nosotros de verdad, o sea, le teníamos a Almeida una fe a muerte con él, ¿verdad? Llega. Ajá, hacia. Y nosotros nos salimos de esa reunión, de vamos a ganar Nigeria. Y qué la sorpresa que no entendí. Sí. Pero sí era esa como sensación, ¿verdad? O sea, contra Nigeria creo que sí sentimos esa diferencia en físico, eran mucho más rápidos que nosotros, muchísimo más. Y los que para nosotros eran rápidos, no se miraban rápidos a la par de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Y con Arabia Saudita? Pues con Arabia sí íbamos con la mentalidad que era el partido que había que ganarse, que queríamos clasificar y que podíamos ganarle, además que físicamente eran similares a nosotros, ¿verdad? Pero no sé qué pasó, es que tal vez los nervios nos traicionaron o la desconfianza de haber perdido, porque ya con el partido que perdimos contra Nigeria llevábamos ya 6 partidos perdidos, seguiditos, y era algo que no estábamos, digamos, acostumbrados como selección, ¿verdad? Porque en el premundial nos había ido bien. Y la verdad que ese partido no logramos encontrarnos y todavía nos dejaron con un gol más arriba de lo que nos dejó Nigeria. Y Castillo José Carlos Castillo tenía comunicación con un jugador de la Sub-20 de Costa Rica que habían jugado un amistoso con Arabia y siempre nos reuníamos ahí a platicar. Y digo, no, que yo platiqué con Golovio, se llama el jugador de Costa Rica, y que le había dicho que no, que nosotros le íbamos a ganar a Arabia, que no tenían nada. Y al final la sorpresa, otra vez, que habíamos perdido por goleada otra vez, ¿verdad? Me imagino que después de ese partido, ya con el resultado previo de Nigeria, y ahora perder con el que vos decís, y uno entendía también que era el rival que tenías que irle a pelear los 3 puntos, fue un golpe anímico fuerte. ¿Cómo se manejó después para lo que vino contra Croacia? Sí, fue fuerte por la cantidad de goles y que la gente tal vez esperaba un poco más, ¿verdad? Que se pudiera competir mejor. Y además que también estaba esa desilusión así como por dentro de todos, de que era una oportunidad que todos sabíamos que habían visores, scouts, que había que aprovechar la oportunidad porque de intentar salir al extranjero. Entonces sí fue un golpe durísimo para todos, nos sacudió, pero por suerte contra Croacia nos salieron bien las cosas. Pero ¿cómo llegas mentalmente al de Croacia? Después de esas 2 goleadas, ¿cómo fue que lograron levantar el ánimo o decir, bueno, esta es la última oportunidad? Y de ahí salió, digamos, esa... Yo creo que lo que nos ayudó a levantar el ánimo fue que nos dimos cuenta que si ganábamos estábamos adentro. Eso fue la clave, porque como que hay oportunidad. Entonces eso fue lo que nos ayudó, que sabíamos que si ganaba Croacia, ganábamos nosotros, entraba como mejor tercero. Entonces creo que esa fue como el envión que nos ayudó para ese partido. ¿Cómo termina o cómo regresa José Javier del Águila después de la Copa del Mundo? Por primera vez en Guatemala, una selección, estar en un mundial. ¿A vos qué te pudo haber cambiado, digamos, la vida, las sensaciones dentro del fútbol? Yo creo que por ahí confundimos a veces esta generación, ¿verdad? Confundimos lo que habíamos logrado, ¿verdad? Porque a pesar que era algo que no se había hecho anteriormente en el país, nos pudo haber jugado en contra, eso mismo. Porque pienso que sí, había mucha capacidad en individualmente cada jugador, pero no pudimos o no supimos explotarla como se debía o al máximo, porque por ahí veníamos
un poco agrandados o por lo que se había hecho. Y entonces en vez de aprovechar ese envión que nos había dado, ese impulso que nos había dado jugar la Copa del Mundo, como que sentimos en ciertos momentos que ya estaba todo hecho y que por ahí tal vez no había algo más que conquistar. Creo que eso nos jugó un poco en contra. Al final pues también creo que fue responsabilidad de cada jugador, ¿verdad? Tratar de seguir luciendo, ¿verdad? En el equipo en el que estaba para tratar de conseguir cosas importantes. Creo que eso más veníamos con ilusión de lograr cosas importantes, pero creo que por ahí nos pudo ganar un poco más eso de sentirnos de repente más de lo que éramos. Sí, pues. O sea, ya venías al equipo y decías, bueno, yo soy mundialista y tengo que jugar porque soy mundialista. Pudo haber pasado ese tipo de cosas en algunos casos. ¿Tuviste chance de platicar con alguno de los seleccionados que estuvo en el mundial pasado de Argentina, en la sub-20? No realmente oportunidad. No tuve oportunidad de hablar con alguno, pero sí los seguí de cerca. ¿Tuviste chance de verlo? Yo tuve la oportunidad de estar en el mundial, de irlos a ver. Pues obviamente la emoción de ver a tu país, a tu selección participando en este tipo de eventos siempre va a ser bonito, pero sí, como aficionado también te quedaste con la sensación de que se pudo haber hecho algo más, y el hecho de que no hubo ni siquiera un gol que celebrar se siente, y hacer el viaje y el gasto y demás para no tener por lo menos eso de celebrar o de gritar un gol ahí de tu selección, sí se siente feo. Vos que la seguiste, ¿cómo viste realmente el tema de esta selección? ¿Crees que había también talento para algo más? ¿Pudo haberle sucedido parte de eso que mencionabas ahorita de bueno, ya lo habían logrado ustedes antes y que 11 años después se vuelve a hacer? También es un logro obviamente importante que se le reconoce a los muchachos, pero ¿crees que también desde que escuchabas ahí, por lo menos yo en lo personal sí no lo vi tan bien eso de vamos a ir a ganar el mundial, declaraciones de esas de los seleccionados? ¿Cómo viste a esta selección? ¿Crees que les pudo haber pasado eso? ¿Que simplemente esa es nuestra realidad y seguimos estando lejos de poder estar para competir en esto? Yo pienso que sí es un poco nuestra realidad, ¿verdad? Porque nuestra realidad es que hemos clasificado 2 mundiales en la categoría que sea. Entonces siento que lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a clasificar. Y obviamente acostumbrados a clasificar, van a ir, ya puedes ponerte otro tipo de metas, ¿verdad? Bueno, vamos a ganar un partido. Y ir así, de a poco. Siento que tal vez es bueno creérsela, ¿verdad? O sea, tener esa mentalidad de que se pueden lograr las cosas. No sé si realmente eso les pudo afectar o no de alguna manera, pero sí pienso que por ahí el grupo de repente no era tan complicado, aunque uno lo dice desde aquí afuera, ¿verdad? Tan complicado, pero si hay algo que a mí me gustaba de esta selección, o que me gusta de esta selección sub-20, es que se animaba mucho a jugar. O sea, para mí tocaban bien la pelota, jugaban bastante bien para mí, con jugadores, creo yo, que importantes, que estoy seguro los vamos a ver en selección mayor. Creo que lo más importante para ellos es que tienen un parámetro que fue nuestra selección, de decir, bueno, siempre de afuera es como un poco más fácil, de cierto modo, ver qué hizo mal X persona o un grupo, ¿verdad? Creo que tienen nuestro parámetro de decir, de poder hacer las cosas diferentes, ¿verdad? O sea, es un gran logro lo que hicieron, sí, es un gran logro, pero siempre hay más que conseguir, ¿verdad? Entonces creo que para ellos fue una muy buena experiencia, fue un rodaje importante que no te lo da nada más que estar ahí, todo el ambiente, todo ese roce en partidos. Entonces creo que deben de sacarle el máximo provecho y no cometer los errores que nosotros cometimos en su momento, porque creo que si la generación del 2011 hubiera venido con otra mentalidad,
no se hubiera conformado con solo eso, de repente hubieran habido más jugadores en el extranjero, igual ellos, ¿verdad? O sea, tratar de aspirar a más todavía. Sí, yo coincido, porque realmente es parte de nuestra realidad y como te decía, yo vi el partido bueno, vi todos los partidos, pero ese de Nueva Zelanda creo que Guatemala pudo ver el partido. Si hablábamos de que en su caso ustedes veían a Arabia Saudita como la posibilidad de ganar, para mí Nueva Zelanda era el partido que teníamos que ganar. Termina ese juego, perdemos, y ahí viene Argentina, Uzbekistán, y vos mirabas, o sea, en mi caso vi el partido de cómo jugaban los dos, y dije, bueno, ya, se acabó, o sea, no hay aquí. De ahí venía Argentina y Uzbekistán, no se le podía ganar, eran realidades totalmente distintas, y creo que por ahí tiene que ir el enfoque de nuestro fútbol. Se habla mucho de la selección mayor también, de que queremos ir al mundial, y pasan directivos y presidentes, y ese es su objetivo, cuando nuestro objetivo debe ser clasificar de manera continua a estos torneos. En la Mundial Sub-20, ir, competir, como vos decís. Si ustedes lograron llegar a los octavos de final en aquel entonces, esta tenía que por lo menos lo mismo. Si ustedes ganaron un partido, bueno, ganemos 2, peleemos por el grupo, no sé. O de repente meter más goles, o sea, Sí. hacer más grandes. Sí, pero nos enfocamos en que el logro es ese, y de ahí ya no pasamos. De ahí creo que tendría que cambiar la mentalidad. Con Moreno sí te toca coincidir ahorita que estuviste en Cremas B, ¿no? Manuel Moreno. Ajá, en portero. No, Claro, te fuiste a la U. Ajá, a la U. Pero la U, bueno, en Cremas B sí compartí con mundialistas. Sí. No, con Moreno no, porque él ya... yo pensaba que Manuel Moreno, el central de nuestra cama... No, el portero de esta U. No, fíjate que él entrenaba con la mayor y jugaba con la especial. Con el que compartí esta camada fue Eddie Palencia. Sí, muy bueno. Sí, Eddie Palencia y Andy Domínguez. Muy bueno, que yo me quedé con la sensación de que tuvo que haber tenido mayor participación en el mundial, como algunos otros jugadores. Pero... Sí, yo creo que los dos, tanto Andy como Eddie, van a dar de qué hablar. Eddie Palencia muy rápido, rapidísimo. Sí. Me gusta. Creo que me gusta también que le estén dando oportunidad en Cremas también. Creo que es bueno. Sí, acaba de tener un muy buen partido también. Sí, creo que es bueno que los Cremas siempre se han caracterizado por darle oportunidad a su cantera. Y qué bueno que se mantenga. El profe Willy también creo que siempre lo ha hecho. Confiar en la gente que está abajo, y qué bueno por el equipo. ¿Crees que eso les hizo falta? Porque mucha gente se pregunta, y lo hablábamos también fuera de micrófonos, de que uno ha tenido la oportunidad de estar en el rollo y entrevistar, escuchar, leer un poco ahí de eso, de que pareciera que existiera, no en todos, en ciertos jugadores, el mensaje de que les faltó apoyo a la camada de ustedes después del 2011, como para terminar de trascender. ¿Crees que realmente pasó algo de eso, o va más por el tema individual, digamos? Mira, o sea, como te dije antes, sí creo que tal vez la mayor responsabilidad tenemos nosotros como jugadores, ¿verdad? Definitivamente, por no asumir ese rol que nos habíamos ganado. Pero sí creo que antes de irnos al Mundial, de esa camada, muchos ya eran titulares, se tenían regularidad en equipos de Liga Mayor. Y cuando regresamos, pues porque lo hemos hablado entre varios seleccionados que quedamos como muy amigos, no, sí hubo como, ya no jugás porque es que te falta mejorar en esto, te falta mejorar en otro, es que te fuiste mucho tiempo con la selección, te tenés que volver a ganar tu lugar, ¿no? Y tal vez un lugar que ya te lo habías ganado, ¿verdad? Y no solo hablo específicamente por Javier, sino porque hemos platicado con algunos que creemos que pasó, ¿verdad? Entonces sí creo que fue a veces como cuesta arriba, como que volver a empezar. Pero creo que también hubieron algunos jugadores de la camada que no tuvieron, digamos, esa oportunidad de poder jugar en Liga Mayor, no le dieron esa oportunidad o esa regularidad, teniendo la capacidad para hacerlo y viniendo de demostrarlo en competiciones importantes. Pero al final
no podemos tampoco, como te dije, echarle la culpa a los demás. También nosotros tenemos responsabilidad en eso y sí creo que incluso después del Mundial creo que fue una sub-23, una eliminatoria para la sub-23 en la cual solo llevaron a 4 seleccionados mundialistas y teníamos entre esos 4 estaba yo y recién venimos con la sub-20, al mes ya estábamos con la 23 y un mes con la 23 y a jugar a El Salvador, me acuerdo que fuimos. Sí siento que esa 23 tenía que haberse agarrado a la 20 y reforzarla con buenos jugadores que tenía en ese momento esa sub-23, porque ya veníamos con un rodaje. Entonces ese tipo de cosas son las que, digamos, pudieron de cierto modo como cambiar un poco las cosas. Ajá. O afectaron, digamos, en dar esa continuidad, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si esa sub-23 hubiera clasificado, verdad? Sí, que queda eso ahí como que la duda y mucha, decía, el mensaje me parece de varios, no de todos, de los jugadores que estuvieron esa camada y también de algunos aficionados, dicen que por qué no se les apoyó como debería a esa selección. Yo platicaba con vos también también hay que entender que este tipo de procesos, este tipo de selecciones, por ser de edad limitada, también ahí está Argentina, que es creo que la máxima ganadora de esa categoría, pero han pasado selecciones en donde hay jugadores que te recordás de 2 o 3 que terminaron trascendiendo al nivel que ellos lo hacen, de que llegan a equipos europeos y la rompen. De ahí varios seguramente se quedaron jugando en su liga o estarán por ahí en Sudamérica. Cristian Chaparro, digamos, vino a jugar acá con nosotros siendo campeón del mundo sub-20. Él sigue diciendo porque no sé qué representante le quedó mal ahí, él iba para el Cruz Azul, pero no le creo mucho. Saludos a Cristian. Pero hay que entender esa parte también. O sea, son selecciones de edad limitada y no todos van a terminar de dar ese salto. Sí. Pero, sí, al final es como una terminar de quemar esa etapa, pero digamos que ves nombre por nombre de la selección, ya la mayoría ya jugaba. Entonces, y después del Mundial como que viene el bajón ¿Quién consideras que era el referente o veías vos desde lo personal como alguien que podía trascender o le faltó trascender? Que tenía las condiciones pero no pudo. Para mí, o sea, no es que no haya podido porque se ha mantenido en la mayor. Para mí, Manuel Moreno, o sea, muy buen defensa central. O sea, no digo que no haya trascendido. Pues estaba para algo más, según muchos. Sí, para mí estaba para el extranjero, la verdad. O sea, es rápido, fuerte, iba bien arriba. Para mí podía haber logrado cosas importantes. Pero tal vez el jugador que yo digo me hubiese gustado verlo en otras realidades era José Carlos Castillo, a que se retira muy temprana. Somos compañeros de la misma promoción del colegio, nos grabamos juntos y siempre se me hizo un muy buen jugador, muy técnico, con un gran pase. Siento que su retiro se da pronto, muy pronto, y creo que lo hubiéramos visto en otras realidades. Sí, coincido, como sea un jugador que en el medio campo marcaba diferencia. Pero sí, lo hablábamos también del hecho de las condiciones de nuestro fútbol. A veces te dicen mejor optas por otra. Sí, además que, por ejemplo, él era muy bueno para estudiar y tiene una buena carrera profesional en México, como profesional. No como futbolista profesional, pero sí como en otra carrera pero una lástima, porque también él jugó en México, estuvo en Jaguares, creo, de Chiapas, cuando todavía existía. Pero estoy seguro que hubiera llegado Lex. Lo de Ceballos, ¿te sorprendió en algún momento que él también se le da la oportunidad de estar en el extranjero? ¿O sí también veías condiciones en él para ese? No, sí le veía muchas condiciones a él, la verdad. Creo que Kendall Herrarte también hubiera lastimosamente se lesiona antes. No está en el Mundial. En la gira esa de partidos amistosos se lesiona en Argentina o en Uruguay y lastimosamente no puede jugar el Mundial, pero creo que también él puede haber salido. Y aparte de haberles ayudado, digamos, en el Mundial, él también pudo haber mostrado esas condiciones y de repente algo salía afuera.
Y no digo que él no haya hecho una buena carrera, hizo una muy buena carrera, campeón en un montón de equipos, pero estamos hablando de que pudo haber salido al extranjero tranquilamente, ¿verdad? ¿A vos se te da la oportunidad de irte a Europa? ¿Pasaste por Eslovenia? No, pero Eslovaquia, Eslovaquia. Portugal. Tenía que apuntar el nombre de ese país porque no se me quedaba. Eslovaquia y Portugal. Sí. ¿Cómo se da ese pase de José Gabriel del Águila hasta por allá? Despuesito del Mundial, se dan varios acercamientos de algunos equipos. Este equipo de Eslovaquia al que yo fui no era el número uno, digamos, más interesado, pero sí estaba entre los 3 que había interés. Al final el equipo la primera opción era un equipo de Grecia que se llamaba Pannonios y el segundo era este equipo de Eslovaquia, pero realmente en Eslovaquia tuve una mala experiencia, ¿verdad? Porque fui con Jairo Arriola, solo que él fue para otro equipo que se llamaba Slovan Bratislava, que era como el más grande de allá, y yo fui a este equipo, pero ya había firmado un precontrato aquí en Guatemala. Y cuando yo llego allá, se cambian muchas condiciones, entre esas cambian al entrenador y empiezo a entrenar. Según yo, como uno cree que en Europa es más profesional todo, entonces uno dice, bueno, llego, firmo, me presentan, deseo con la bufanda. Una foto con la camisola. En el estadio con la bufanda y todo, y quedé esperando, me quedé porque nunca llegó. Yo llegué habiendo firmado mi precontrato, ¿verdad? Acá en Guate, fui y me pareció raro que pasaban los días, entrené una semana y pasó el primer día y dije, bueno, de plano que voy después del entreno, ahí así. Y pasaron los días sin nada. Al final llegó el contacto del que era mi representante allá y me dijo que ya no, que habían cambiado entrenador, que habían cambiado condiciones y que ya no seguía ahí. Y me tocó venirme de regreso junto con Jairo para Caguate, pero en el camino estuve todavía acá como una semana. Ya había terminado contrato con Cremas, pero sí estaba la posibilidad de renovar. Pero en ese entonces yo estaba así como que quiero salir, ¿verdad? Porque sentía que se iba a ir como que entre más lejos pasaba lo del Mundial, menos posibilidades había. Entonces, llego y estando acá, estuve una semana que sí, que no, que con los Cremas, que espérenme, que quiero ver si hay oportunidades. Y sale la oportunidad de Portugal, que el equipo se llamaba UD Oliveirense, que estaba en el ascenso. Y me voy para allá. Estoy 8 meses allá, pero me cuesta un montón la adaptación. Siento que en cuanto a niveles entre Portugal y Eslovaquia, a pesar que era el ascenso, sí es muy superior el nivel de Portugal. Eslovaquia era bueno, ¿verdad? Pero siento que mi adaptación podía ser más fácil, pero en Portugal me costó un montón adaptarme. También jugábamos un sistema que aquí en Guate, ahora ya se juega aquí en Guate, ¿verdad? Pero no se había jugado, nunca lo había jugado. Y me costó ese puesto en un principio que era posicional, era un contención, pero no era un contención que iba a presionar o salía a la banda a cortar o a barrerse, sino era más de estar ahí, ¿verdad? Entonces a veces como que no pasaba mucho la bola por mí, entonces me desesperaba y me iba. Y entonces dejaba un gran espacio ahí en el medio. Entonces me costó un montón. Jugué como 3-4 partidos y no aguanté y me vine de regreso. Pero sin duda que, o sea, para mí sí fue una gran experiencia Portugal. ¿Te arrepentís hoy? Sí, me hubiera aguantado y siento que tal vez se dice mucho, ¿verdad? Pero un año y me hubiera quedado más tiempo y estoy seguro, hubiera jugado. Ahora, el tema de adaptación, ahorita me estás diciendo la parte táctica por ahí te pasó de factura, pero ¿fue también el hecho, o sea, el tema cultural o fue la parte futbolística que no dijiste no? No, lo cultural no. La verdad que eso sí me adapté bien. Había un buen grupo también que me Claro. echó la mano. La verdad que son muy como latinos, la verdad. Ellos, ¿verdad? Ese país de Europa en específico. Pero sí fue el tema táctico. El tema táctico. Aparte teníamos un entrenador que era muy como quisquilloso en el tema táctico. Que sí le ponía mucho énfasis a eso. Y él hablaba español también, no sé, porque había jugado en España él. Creo que ahora es el subentrenador del equipo de uno de esos equipos de Arabia ahí que está del Al-Ahly, creo que es de los famosos de ahorita. Sí, pero sí le ponía mucha atención a eso y me costó esa adaptación.
También en lo físico, porque a pesar de que que uno mira a veces a los portugueses así como que no muy, pero sí eran más grandes que yo, ¿verdad? Y eso también me costó, pero sí me arrepiento de haber regresado, ¿verdad? Ya después en los años dice uno, bueno, me hubiera quedado porque hubiese podido acoplarme, pues. Si algo te repetiste, digamos, en tu carrera como futbolista, ¿puede ser eso? Como futbolista, sí, Sí. ¿verdad? O sea, digamos, sí siento como que desaproveché la oportunidad, porque ahora es bien difícil salir. No es que antes era fácil, ¿verdad? Pero es bien difícil salir, entonces sí me arrepiento de no haber aprovechado esa oportunidad. Más allá que uno pueda poner de excusa el tema táctico o el físico y eso, sí siento que fue una oportunidad que dejé pasar, ¿verdad? Decías que Eslovaquia por ahí, pues estamos hablando de Europa y seguramente el nivel y eso iba a ser distinto al nuestro, y esta liga de ascenso ahí en Portugal también tenía sus diferencias a lo que vos venías acostumbrado acá en Guatemala, pero ¿hubo algo? ¿Cuál crees que fue la principal diferencia que vos dijiste esto? Si no me lo esperaba, o esto sí, saber ni cuándo lo vamos a ver en Guatemala. A pesar de que era una liga de ascenso, había mucho orden en la liga. O sea, el nivel de los campos no eran muy grandes porque allá casualmente, como acá no va mucho la gente al estadio, ¿va? Entonces los canchas son chiquitas, quitando a los equipos grandes, ¿verdad? Entonces, pero sí la gramía la tienen Al 100. pero nítida, ¿verdad? Eh, También me sorprendió que tenían que tener todos los equipos de ascenso una maqueta y la tenían así en el club, ¿verdad? De cómo iba a ser el estadio si ellos lograban ascender, porque en la Liga Mayor de Portugal te pone La exigencia. exigencias mínimos. Si querés que participar en la Liga Mayor, tu estadio tiene que tener cierta capacidad, cierta calidad de grama, un montón de cosas para participar. Si no tenés que buscar estadio, o si no no encontrás estadio, no subís y sube el que esté preparado para mantener, digamos, cierto profesionalismo y eso, ¿verdad? Entonces, y a pesar de que uno llegaba allá a los estadios de ascenso y decía, chica, ¿cómo no van a aceptar este estadio? Porque el de nosotros era muy pequeño, el de Liberense, pero por ejemplo tenía una sala de prensa, tenía una oficina solo para la prueba de doping, porque también hacían prueba de doping, 2 camerinos, muchas cosas que de repente no miras acá, ¿verdad? Pero entonces eso sí me sorprendió de que digamos al momento, no, o sea, sí hay ciertas reglamentaciones mínimas que la liga te pone, ¿verdad? Pero no es a ese nivel, ¿verdad? Sí, seguro. Y lo platicábamos también aquí con algunos exjugadores también, y que aquí nos enfocamos o seguimos pensando en eso, en un estadio grande, y cuando vemos ahí fin de semana tras fin de semana cuánta gente realmente está llegando, por un montón de factores también, pero lo que sería buscar es tener una cancha que sea pequeña, pero que la gramilla esté en condiciones, que los camerinos, que la gente, la poca que vaya, tenga también las comodidades necesarias. Aquí ni baños hay muchas veces en los estadios para la gente, en fin. Pero ¿tenés participación en la Copa Oro, tomando en cuenta que Almeida era el seleccionador de ese momento también y estuvo con ustedes en la sub-20? Te tocó jugar con el Pescado Ruiz, Marco Pablo Papa, estaba Chalo Romero, que es el que te asiste ahí en ese gol histórico de la Copa Oro. ¿Cómo viviste después del Mundial? ¿Es esa, digamos, tu mayor participación a nivel de jugador, o incluso estuvo por encima esa Copa Oro con lo que viviste en el Mundial? Yo creo que sí, para mí tal vez sí estuvo por encima la Copa Oro que el Mundial, porque es lo más cercano que puedes, ya era una selección mayor, ¿verdad? La otra era menor, y a pesar de que los buses, todo era como bien profesional, era la mayor, man. Y fue la vez que yo más profesional me he sentido en mi vida, así como futbolista, ¿verdad? Porque, bueno, primero está la figura del Pescado, ¿verdad? Que no sé, era un patojo yo, y lo miraba como wow, y aparte se esforzó, pero otro nivel con nosotros. Y sin mencionar los monstruos que habían ahí, ¿verdad? De Dwight, de Chalo, pero el Pescado era así como que la gran figura, ¿verdad? Pero todo lo que lleva en la Copa Oro, o sea, como es como un jugador debería
de tratarse o llevarse, pues, ¿verdad? O sea, ibas a los campos todos de entreno, nítida, la grama, en un bus, una Pullman, regresabas al hotel 5 estrellas, y después te ibas a los partidos, a aquellos grandes estadios. Entonces fue lo más cerca que yo me sentí, como cuando uno ve en la tele cuando están los del Mundial o en la Champions y ve que se bajan del bus los jugadores y van así con sus audífonos del camerino. Es lo más cerca, digamos, que me pude sentir yo como a ese nivel, ¿verdad? Y el Pescado Ruiz, muchos aficionados lo siguen viendo como el mejor jugador de la historia de nuestro fútbol. Yo coincido con esa parte. ¿Vos lo ves así? Y como futbolista que tuviste la oportunidad de ser profesional o de ser profesional, ¿lo ves así también? ¿Y cómo tenés? Recién platicaba con el Loco Rodríguez y se hizo famoso ese clip donde él dice que el Pescado Ruiz hubiera estado para jugar en algún grande de Europa y menciona hasta el Real Madrid. Sí, Vos que estás en el rollo, ¿lo dimensionaste de esa manera al Pescado? ¿Lo viste así? Sí. Yo pienso que sí, pero por ser guatemalteco, a veces eso que dicen que la nacionalidad, que si fuera, que por ejemplo ahora el hijo de Titiman, que si fuera sudamericano estaría Ya se lo hubieran llevado. seguro, eso es así. Por el Pescado a la gran, es que lo que le quedaba te la metía, y eso es lo que él hacía. Una para adentro. Y sí, como viene el video que el loco dice que hubiera sido mejor que el Chicharito. ¿Que es mejor que el Chicharito? Sí, sí es mejor. Sí, totalmente. Y dentro del campo, o sea, me refiero a que vos, como decías, eras un patojo en ese entonces, de los 20 años, creciste seguramente yendo al Pescado, y tenerlo ahí, jugar con él, darle una pelota, que él te la devolviera, el hecho de que te hablara, como decís, en pues la concentración de selección y eso. ¿Cómo te sentiste en ese? Para mí fue especial, pues, porque uno creció viéndolo a él meter esos goles que metía en selección, en el Galaxy. Era como un sueño, la verdad. Y siempre se portó con nosotros tres, que íbamos tres de la 20, muy amable, siempre dándonos consejos. Nunca nos hizo de menos. O sea, mira vos, Patojo, anda, cambiate allá, o nada. O sea, como que teníamos años de conocernos. De hecho, me recuerdo un detalle que tuvo con nosotros que nunca lo he contado más que mi familia, pero lo voy a contar, de que él vino, llegamos a Los Ángeles para jugar contra Honduras, el primer partido de Copa Oro, pero llegamos como 3 días antes o 4 días. Y nos reunió a Henry López, le hace no, que a mí, y nos dijo, miren, para todos, ahí vamos a salir a ver unos zapatos de fútbol, todo la delegación, vamos a ir a una tienda donde yo conozco al dueño, quiero que agarren 2 pares cada uno, yo se los voy a pagar. Y nosotros, gracias, ¿verdad? O sea, no nos lo podíamos creer, ¿va? Ya cuando estábamos en la tienda con pena, ¿va? Y no queríamos agarrar, o sea, si vimos, pues dijimos, no vamos a agarrar porque No nos vamos a pelar. o sea, mala onda con el Pescado. Y después ya todos como que compraron unas cosas y todo. Y me digo, bueno, muchachos, entonces, ¿cuáles les gustaron o no les gustó a ninguno? Bien, pero nos da pena. No, sin pena, vayan a agarrarlos. Y nos los agarramos, se los dimos y nos los compró. O sea, 6 pares. Y tampoco, o sea, sí él conocía al dueño y todo, pero tampoco es que fue bien poquito. Imagínate 6 pares, no sé cuántos le salieron, la verdad, pero, o sea, sí. ¿Te recordás qué modelos agarraste vos? Eran unos Adidas, no me acuerdo el modelo, cómo se llamaba exactamente, pero eran 2 Adidas. Eran unos negros y otros celestes. Y nosotros no lo podíamos creer, pues, porque no, o sea, él se sacó dinero de su bolsa para pagar y o sea, solo hace cuenta de cuántos, pues, son 6 pares, no sé, pues, es bastante. Y nos sorprendió un montón. Siempre fue él otro nivel. También en esa misma Copa de Oro, otro detalle que tuvo, pero eso fue con todo el grupo, que le ganamos jugamos en Nueva York, cabrón, donde metió el gol, y le ganamos a Granada. Y nos tocó quedarnos ahí porque jugábamos contra México. Y justamente nos quedamos en Nueva York, salimos a conocer Nueva York y todo. Y se llegó a la hora del almuerzo y le dijo él al profe Almeida, mire, profe, yo conozco un restaurante donde venden muy buena carne. Conozco al dueño también. Así sí lo conocía, pero
Pero fuimos ahí y nos dieron una cantidad de carne, pero así, yo nunca he comido así, nunca he comido así. Digamos, en mi vida, estábamos todos sentados y salían los meseros con así una bandeja de carne. Y te cortaban la carne aquí, y que esta carne no sé qué, y esta carne no sé qué. Probamos como 10 diferentes estilos de carne, o más, yo no sé, la verdad. Y con las guarniciones esas sí estaban servidas, ¿verdad? Pero ya cada rato era una salidera y entrada de meseros, y él pagó todo. Entonces digo, a la gran, o sea, ¿qué nivel, pues, verdad? Porque uno a veces piensa que, porque él está en otra realidad, definitivamente, o en otra realidad, uno piensa que él, no, que este va a ser agrandado, y así, y para nada. O sea, un tipazo. Un tipazo, y que se la jugaba por el que fuera la selección, ¿verdad? Pues interesante, no lo habías contado nunca, así solo con la familia. ¿Y esos zapatos, me imagino, los usaste en esa copa? ¿O te los guardaste para acá? No, los guardé para usar para acá porque como Tipo de... eran nuevos, y era una oportunidad. Dije, bueno, en cualquier momento me toca, quiero ser con los que tengan confianza. Pero en los entrenos sí los usaba para que él viera así como que, no, usar los zapatos que yo le compré, ¿va? Sí. ¿Y los tenés guardados? No cometí el error. Los acabaste. Sí, o sea, les di duro, ¿verdad? Para entrenar y para jugar. Y no los guardé. Tampoco guardé los del mundial, que es algo que me arrepiento. Sí. Había guardado mis zapatos del mundial y mis espinilleras se quedaron en Eslovaquia, en el camerino de ese equipo. Pero me arrepiento de no haber ido por ellos, porque hay que se queden. Pero porque ahora tienen un valor sentimental para mí, ¿verdad? Que también ahora en mi casa hice un como mini museo entre oficina y museíto de algunas cosas que tengo. Y por ejemplo guardé los tacos con los que jugué en la final del Hexa, la camisa del Hexa. Entonces son así como tal cual se quedaron, así los guardé. De esos recuerditos, ¿cuál dirías que es el más preciado que tenés? O mayor valor sentimental. La camisola del mundial. O sea, todos tienen algo importante, un valor importante para mí, pero tal vez la camisola del mundial. Entonces ahí tengo la camisola del Hexa, con la que se quedó Hexa, la del mundial, la de la mayor, y la de Antigua con la que quedé campeón, la de Santa con la que quedé campeón, y un equipo con el que no quedé campeón, pero que realmente yo le tengo mucho cariño y que realmente aprecio mucho al presidente y a su familia y a la gente, es la de Siquinalá. Estuve también 2 años ahí, y salí de Antigua y voy a Siquinalá, y la verdad que me llevé así muy buenas sorpresas. La verdad que han sido, si yo te puedo decir, un momento, o el mejor momento futbolístico de Javier del Águila, tal vez después de Comunicaciones cuando debuté, o en el Hexa, o de Selección Mayor, tal vez de Siquinalá. Sí. Todos los sentidos de mi vida, a nivel futbolístico, a nivel personal. Creo que es una lástima que una plaza así se haya perdido, porque tal vez la gente dice, no, que el estadio es muy chiquito, pero la grama estaba nítida, o sea, nítida, de la mejor grama que yo puedo jugar aquí en Guatemala. Una lástima que haya pasado todo lo que pasó, verdad que el equipo bajó y ahora y desapareció, creo que el nombre, pero sí siento que era una excelente plaza con muy buen presidente. ¿Por qué es tan especial para vos? Porque tuviste que tenés un buen momento futbolístico. Porque me encontré con buenas personas. Primero. Segundo, mi momento futbolístico fue bueno también, muy bueno, y que me dio como, cuando yo salí en la Antigua, mi salida fue injusta, porque veníamos de ser campeones. El siguiente torneo nos eliminó Shela en cuartos, octavos, no me recuerdo. Cuartos nos eliminó. Y ya había arreglado yo mi continuidad por un tiempo más ahí. Y después me dicen que ya no, y ya había quedado palabrado que yo continuaba. Pero bueno, se da así. Entonces dije, lo había estado un equipo importante como venía siendo Antigua. Entonces yo me quedé muy decepcionado de esa situación. Entonces no llegué, digamos, en un principio a Siquinalá con ese ánimo con el que me hubiese gustado llegar. Pero después me empecé a dar cuenta que hay que seguir adelante, ¿verdad? Y que las personas con las que estaba había un buen equipo, muy buenas personas, el presidente también muy bueno, la verdad, en todo sentido, como persona y como dirigente.
y como que ese cambio, ¿verdad? De cómo llegué a cómo llegué a estar y cómo me fui, o sea, es todo muy especial. O sea, incluso con Santa Lucía también súper especial. Estuve 4 años trabajando en la costa, por así decirlo, y yo te digo, para mí han sido los mejores 4 años, mis mejores años dentro del fútbol, no solo en lo futbolístico, sino en todo sentido. Sí. ¿Cuál crees que fue la clave de ese Santa Lucía campeón? Porque pues todo el mundo lo tenemos claro en ese sentido, que era un equipo pues con una plantilla, digamos, reducida o que no habían grandes expectativas y terminan ganando el título en aquel entonces, que por poco se les escapa ahí, pero ¿cuál crees que fue la clave de ese Santa Lucía? Pues mira, yo creo que sí teníamos buen equipo. O sea, sí teníamos buen equipo. Lo que pasa es que nos afectó que el primer torneo de la apertura nos fue muy mal y terminamos de penúltimo. Creo que hicimos 17 puntos, estábamos en el descenso, ¿verdad? Pero teníamos a 5 puntos, no me acuerdo a quién era el que teníamos arriba. Pero sí había buen equipo y cuando llegó Mario Acevedo, junto con Dwight, ellos para mí hacen una muy buena mancuerna de entrenador y subentrenador. Llegó a unir al equipo, llegó a trabajar muy muy bien y la buena calidad individual que había de los jugadores, más la mano de Mario y de Dwight, más las buenas personas, más el presidente que apoyaba un montón y que nos daba todas las facilidades, aunque fuéramos en las posiciones que estábamos, él ahí estaba siempre y viajaba con nosotros siempre. Creo que todo eso hizo que Santa Lucía agarrara fuerza y terminó. De repente, tal vez, obviamente no vas a comparar la plantilla con la de los Cremas, ¿verdad? O contra los Rojos. Pero sí teníamos, siento yo, muy buena calidad. Ajá, línea por línea teníamos muy buen equipo. Y de ahí, ¿qué pasa con José Javier después de Santa Lucía? ¿Cuál es tu balance, digamos, en estos equipos de Liga Nacional? Bueno, yo creo que en Santa vivió una muy linda etapa, ¿verdad? En la que no solo quedamos campeones, sino que yo me sentía realmente muy cómodo ahí, con muy buena relación con el presidente, que también se me hace una muy buena persona. Pero lamentablemente me sucede algo en mi familia que me hace tener que me pone a pensar. Replantearte por ahí ciertas cosas. Exactamente, esa es la palabra, a replantear lo que era el fútbol para mí. Porque en ese entonces yo ya estaba con mi esposa, estaba casado y estábamos esperando a nuestro bebé, o a nuestra bebé. Y pasa lo que uno a veces no quiere que pase, ¿verdad? O que no se imagina que pueda pasar. Y lamentablemente en el embarazo mi esposa tiene una complicación y nos toca perder a nuestra bebé. Y resulta en una complicación mi esposa, en la cual yo tengo que estar viajando todos los días de Santa a Guate. Y pues era obviamente un desgaste físico, emocional muy grande, por el cual replanteo y digo, o sea, o es mi familia que tengo que estar aquí en estos momentos importantes, o es el fútbol. Entonces me toca tomar la decisión de poner por delante a mi familia y decido pues ya no continuar jugando por lo menos en 6 meses y dejo a Santa Lucía. La verdad que con mucho dolor y pesar, ¿verdad? Porque era un equipo también al cual yo le tengo muchísimo cariño también al presidente. Pero obviamente mi esposa en ese entonces necesitaba de mí y pues me retiro 6 meses. Y entonces en ese lapso pues pasan muchas situaciones, que si regresaba a jugar, que si no regresaba a jugar. Al final pues se da una oportunidad en Cremas B, que me llama el profesor Peño, y yo decido aceptar, pues porque era en la capital, podía seguir haciendo lo que a mí lo que he hecho toda mi vida, jugar fútbol. Mi esposa para ese entonces había mejorado un montón de su salud, entonces ya me daba como que esa libertad de ir, bueno, puedo ir a entrenar, me quedo acá en la capital, voy y regreso.
Y así es como regreso, digamos, otra vez del retiro a volver a jugar. Increíble. Fue una pausa realmente, 6 meses por ahí. ¿Y ahora? ¿En qué momento está José Javier del Águila? Bueno, ahora estoy con otros proyectos, algunos fuera del fútbol, otros que tienen que ver con el fútbol, tal vez no fútbol profesional, pero que sí están relacionados con el fútbol. He tomado, platicando con mi esposa, he tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional, ¿verdad? Por el momento, aún también no voy a dar nada por sentado, pero sí, hoy por hoy estamos fuera del fútbol. No me veo en este momento tampoco dentro. Tengo algunos proyectos que quiero hacer, que siempre he tenido ilusión de hacerlo, pero obviamente el fútbol, a pesar que solo entrenas en la mañana, sí es bien absorbente porque ese descanso o ese entreno invisible que dicen, también se lo tenés que dar, ¿verdad? Que es descansar y obviamente para hacer otro tipo de proyectos, otro tipo de cosas, necesitas dedicarle tiempo, por lo cual o hago una cosa o la otra, y he tomado la decisión pues de irme por los proyectos personales. No es un retiro definitivo, Digamos, ¿qué podría cambiar o venir a sacar a José Javier del Águila de sus proyectos ahorita? O en este momento definitivamente no. En este momento no, y lo veo difícil porque dónde van las fechas, ¿verdad? Pero... 32 años tenés ahorita. Sí, siento que me estoy retirando joven, sí. Pero lo único que me sacaría de mis proyectos es que me llamen los cremas. Son. Sí, y sería lo único. De momento, sí, mi retiro es... Si te llaman los rojos no pasa nada. No. No, igual. Pero sí, ahorita dedicado a mis proyectos personales también me permiten poder pasar tiempo con mi familia, que al final es lo importante para mí, ¿verdad? O sea, el tema familiar, a veces no, si se lo digo, lo platicamos con mi esposa, ¿verdad? A veces no, lo importante no es solo el dinero, ¿verdad? También hay otras cosas que no se compran, y que es ese tiempo en familia, o el tiempo que uno le puede dedicar a su familia al final, ¿verdad? Porque los trabajos pasan, todo lo material va y viene, el dinero va y viene, pero al final siempre está ahí la familia. Y yo creo que después de mi experiencia vivida hace unos años, junto con mi esposa, mis papás y mis suegros, que fue muy complicado para nosotros, creo que yo sí aprendí no es que antes no le diera el valor a mi familia, pero aprendí a que primero es la familia y que ahí Dios va poniendo en el camino Él va abriendo, o sea, nunca lo deja uno. Y sí siento que hoy por hoy la prioridad es mi familia. Fuiste mundialista, jugaste Copa Oro, estuviste en la selección mayor, jugaste con el Pescado Ruiz, te puso una pelota ahí Chalo Romero para ese gol que ya se nos iba a escapar ahí, ese gol histórico para la Copa Oro. Nos reímos porque lo platicábamos fuera de micrófonos, José, de que no recuerdo ahorita los goles que puso la Copa Oro ahí para competir, pero tenés ¿qué? ¿Es un premio? ¿Recibiste algo? No, eso te iba a decir de que está catalogado como el mejor gol de la Copa, en toda la historia de la Copa Oro, y ni me llamaron, ni me invitaron. Ni un mensajito, nada. Nada. Ni un WhatsApp. Yo pensé que iban a invitar a esas ¿cómo se llama? Cuando ponen a sacar los papelitos de la Copa. Del sorteo en la Coca-Cola. Nada. Creo que todos sabían, ¿verdad? O sea, no es que hace un mal gol, fue un bonito gol, pero sí, hay mejores goles. Yo le gané el gol de ese Giovanni Dos Santos que la pica sobre Tim Howard en la final, que fue el mismo año, que era mejor gol que el mío, pero siento que ese apoyo del Pues guatemaltecos nos pusimos pilas ahí para darle clic. Ganar, sí. Sí, ¿no? Pues qué mala. Y ahí está el mensaje para la Copa. Ahora a ver si hace de esto también una nota a Fox Sports, así como lo hizo con el Pescado Ruiz y el Loco Rodríguez, que manden a él un trofeito, una paqueta puede ser. Aunque sea. O que te inviten, como bien decís, a un sorteo. Algo ahí, señores de la CONCACAF. No estaría mal. Sí. Pues bueno, José, ya estamos prácticamente terminando. Por lo que platicábamos, prácticamente estamos viendo también tu retiro del fútbol.
a tus 32 años, que está claro que, sobre todo nuestro balompié, que es una edad muy, muy temprana y seguramente en otras realidades también, 32 años, si ya no te volvemos a ver en una cancha de Liga Nacional, ¿qué le faltó a José Javier del Águila? Fuiste mundialista, lo decía, Copa Oro, selección mayor, te tocó la oportunidad de estar en el extranjero, campeón con diferentes equipos de Liga Nacional. ¿Te faltó algo? Me hubiese gustado consolidarme en el extranjero, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, jugué en el extranjero, ¿verdad? Pero consolidarse, siento que siento yo que me lo llevo así como, bueno, lástima, no se pudo, pero también agradecido con el fútbol y con la gente que me dio la oportunidad de trabajar en los diferentes equipos, con los entrenadores, con los presidentes que confiaron en mí. Me voy con eso, la verdad. Lo hice desde los 5 años hasta los 32. Entonces me quedo con lo bonito, con los momentos alegres y buenos que pasé dentro del fútbol. Obviamente me voy con un poco de nostalgia, pero a la vez tranquilo, satisfecho con lo que hice durante toda mi carrera. Pues bueno, José, esperamos que te la hayas pasado bien y te haya gustado la charla. Te haya gustado el equipo también, porque vas a estar ahí de repente más adelante, sí, por acá cerca. Muchas gracias y la mejor de las suertes ahí en tus proyectos. Al contrario, Robinson, muchas gracias a vos por la invitación, por ser partícipe de tu podcast. La verdad que contento de haber compartido este momento con ustedes y con tu público. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en este nuevo episodio. Ya saben, por favor suscríbanse y compartan, y por ahí vamos a estar subiendo los clips ahí más interesantones de esta plática con José Javier del Águila. Muchas gracias. Esto fue Voces, el podcast. Hey.